El cristianismo se extendió por varios continentes, el Islam también lo hizo. Pero el hinduismo, a pesar de ser una de las religiones más antiguas del mundo y de haber moldeado grandes civilizaciones, nunca se convirtió en la fe mayoritaria fuera de la India, Nepal y unas pocas regiones cercanas. ¿Por qué es así? Una respuesta compleja como esta tiene múltiples capas, así que vamos a revisar cada una. Deberíamos empezar por lo básico. ¿Qué es el hinduismo y por qué se volvió dominante en la India en primer lugar? El hinduismo no tiene una sola fecha de inicio. Tiene sus raíces en las creencias antiguas que llegaron al noroeste de la India con el pueblo védico alrededor del año 1500 a.C. El idioma de la religión védica, el sánscrito, seguiría siendo el idioma de la religión y la alta cultura en la India durante milenios, y muchos de los dioses e historias del hinduismo provienen de las creencias védicas. Entre el 1500 y el 1000 a.C., el pueblo védico se expandió por grandes partes del norte de la India, extendiéndose hacia el este hasta la región del Ganges con el tiempo. Fue en parte conquista, en parte asentamiento y en parte absorción de los pueblos que ya estaban ahí. La religión védica y sus textos los acompañaron, creando una cultura religiosa única en toda la India. En el siglo VI a.C., una combinación de urbanización y otros cambios políticos y sociales hizo que la religión védica también evolucionara. Un cambio hacia la moralidad personal por encima del ritual público. El crecimiento de nuevas corrientes devocionales y filosóficas, incluyendo ideas que más tarde florecerían en las tradiciones Bhakti y nuevos textos como los Upanishads, resultaron en bases clave para lo que hoy reconoceríamos como las tradiciones hindúes posteriores. Esta síntesis hindú se desarrolló durante finales del primer milenio antes de nuestra era y los primeros siglos de nuestra era. Al mismo tiempo que, y por muchas de las mismas razones que, el nacimiento del budismo y el jainismo en la India también. Estas religiones a menudo coexistieron, se superpusieron en la práctica y debatieron entre sí sin siempre establecer límites estrictos, lo que llevó a un nivel inusual de mezcla y flexibilidad religiosa. Pero el hinduismo es único por algunas razones. En primer lugar, nunca ha existido una doctrina única aceptada por todos. La religión no tiene un fundador en particular ni un texto central. El hinduismo es una familia diversa de muchas creencias diferentes. Algunos hindúes adoran a Vishnu como la deidad suprema, otros a Shiva, otros a Shakti. Aunque textos como los Vedas y el Bhagavad Gita son muy respetados, hay muchos otros textos considerados sagrados y muchas formas de interpretarlos. Combinado con todo tipo de tradiciones locales e incluso prácticas prehindúes, terminas con una religión que tiene muy poco en común con los sistemas de creencias claramente definidos de las religiones abrahámicas. De hecho, estas creencias son tan diversas que el hinduismo se convirtió en un término paraguas moderno, popularizado por personas ajenas y especialmente estandarizado en la era colonial, para categorizar muchas tradiciones indias relacionadas bajo un solo nombre. Así que cualquier discusión sobre el hinduismo tiene que reconocer que hindú significa muchas cosas diferentes, y muchas de las comunidades que ahora llamamos hindúes no se describieron a sí mismas usando esa sola categoría moderna hasta hace relativamente poco tiempo. De ahora en adelante, mantendremos nuestra definición de hinduismo amplia y buscaremos la difusión de cualquiera de la amplia gama de creencias y tradiciones que entran en esa categoría. La cosmópolis sánscrita y los reinos hinduistas y budistas, así que tenemos el hinduismo en toda la India gracias a los pueblos védicos y la síntesis hindú. ¿A dónde se extendió más allá de eso? El hinduismo, en realidad, tuvo bastante éxito fuera de la India durante mucho tiempo. Desde el inicio del primer milenio y hasta el periodo moderno temprano, el hinduismo y otras religiones indias, especialmente el budismo, se podían encontrar en todo el sudeste asiático. Se difundió principalmente no por conquista ni por grandes instituciones misioneras, sino por el intercambio a larga distancia, ya que la India se convirtió en la principal influencia en el comercio, la cultura, la religión y la política de la región.
El punto clave es que esta difusión siguió rutas, no ejércitos, puertos, redes de comerciantes, cortes reales y el prestigio del conocimiento indio, y porque fue principalmente costero, impulsado por las élites y ligado al estatus y al arte de gobernar. Los estudiosos llaman a este sistema la cosmópolis sánscrita. La alta cultura, la filosofía y la política de la India, que todavía se realizaban principalmente en sánscrito, se convirtieron en el ideal al que aspiraban los gobernantes de toda la región. Podrías pensar en ello como el latín en la Europa medieval. Aunque la población en general hablaba sus propios idiomas y tenía sus propias culturas, las élites estaban unidas por su admiración hacia un conjunto común de ideas, historias y filosofías en este idioma. Naturalmente, la fe hindú contenida en los grandes textos sánscritos echó raíces entre las personas que los leían en el extranjero. La clase de élite de los brahmanes hindúes se volvió muy solicitada como asesores, diplomáticos y eruditos, quienes cada vez eran más comunes en las cortes de toda la región, donde eran autoridades de alto estatus y especialistas en rituales en textos sánscritos. También debemos reconocer el papel que jugaron los comerciantes en la difusión del hinduismo. A medida que los comerciantes indios se volvieron una presencia habitual en los puertos del sudeste asiático, a menudo establecían pequeñas comunidades hindúes que podían motivar a las personas de los alrededores a convertirse también. El hinduismo era especialmente útil para los gobernantes, ya que ofrecía justificaciones y directrices para la monarquía. Surgieron varios reinos y imperios que utilizaron las creencias hindúes para establecer su gobierno. Durante el primer milenio esto ocurrió en numerosas ocasiones. Los reinos de Funan y Champa en Vietnam, Chenla y los Khmeres en Camboya, Langasuka en Tailandia, y más tarde los imperios centrados en el budismo de Srivijaya y Majapahit en las islas que hoy conforman Indonesia, junto con muchos otros. El hinduismo solía ser una de las principales religiones de la corte, con gobernantes que profesaban creencias hindúes, adoptaban nombres hindúes y construían templos hindúes. Por ejemplo, el Imperio Khmer de Camboya. Los gobernantes eran en su mayoría hindúes, con nombres que invocaban a deidades hindúes. También construyeron templos hindúes, siendo el más famoso Angkor Wat. El hinduismo fue útil para gobernantes como Suryavarman II, porque ofrecía justificaciones para el poder real, basadas en sanciones religiosas. La literatura sánscrita también estaba llena de ejemplos de buenos gobernantes que los gobernantes khmeres podían emular. Con el apoyo real, las creencias hindúes se arraigaron en la sociedad camboyana y muchos miembros de la élite se convirtieron para estar más cerca del rey. Así que el hinduismo se difundió por la India gracias a los pueblos védicos y tuvo una gran influencia en el sudeste asiático a través de la cultura de élite, la ideología real y el comercio en la cosmópolis sánscrita. Estas fueron sus fortalezas y éxitos. Entonces, ¿por qué se detuvo ahí? ¿Cuáles fueron sus limitaciones y hasta dónde llegó? Porque para que una religión se vuelva global, normalmente necesita un motor: misioneros, imperios o instituciones de masas. Las debilidades internas del hinduismo. En primer lugar, el hinduismo generalmente no tiene una tradición misionera. Prácticamente ninguna creencia hindú llama a sus seguidores a difundir la fe a otros. De hecho, muchas tradiciones hindúes no han tratado la conversión como un objetivo central, como lo hicieron otras religiones. No existe una única vía de entrada del tipo únete o sálvate, y la liberación espiritual, moksha, generalmente se plantea como algo que se busca a través de muchos caminos posibles, en lugar de una conversión única a una sola institución. Los hindúes creen en el karma y la reencarnación basados en vidas pasadas. Esa visión del mundo hace que la identidad hindú esté menos centrada en la captación urgente de fieles y más en la práctica espiritual a largo plazo y la tradición comunitaria. Además, los imperios a menudo han sido los agentes de esta expansión. Roma difundió el cristianismo en Europa, los imperios europeos lo llevaron a África y América, y los califatos islámicos llevaron el Islam a los pueblos del norte de África y Asia Central. Mientras tanto, la India no tuvo imperios hindúes en expansión. De los muchos reinos y estados de la India, pocos hicieron conquistas significativas fuera del subcontinente indio, notablemente los Maurya y los Chola, y ninguno de ellos estaba muy interesado en la conversión. En el caso de los Maurya, muchos de los emperadores ni siquiera eran hindúes en primer lugar, sino budistas.
En cuanto a los Chola, estaban más interesados en asegurar un comercio fluido con sus dominios imperiales a través de la bahía de Bengala, no en convertirlos. Mientras tanto, los hombres santos del hinduismo, la clase Brahman, tampoco estaban interesados en el trabajo misionero. No todos los brahmanes salieron de la India, y los que lo hicieron fueron directamente a las cortes o propiedades de nobles y gobernantes hindúes, no a zonas no hindúes para hacer nuevos conversos. Otra razón por la que el hinduismo no se expandió mucho es porque, como mencionamos, no existe un solo hinduismo. No existe una sola escritura como la Biblia o el Corán que pueda usarse para promover la fe. No hay un acuerdo universal sobre qué deidad es suprema, y existen innumerables prácticas y tradiciones que pueden ser muy diferentes de una comunidad a otra. Si el hinduismo enviara misioneros, casi cada misionero terminaría teniendo creencias diferentes, citando textos distintos e incluso proclamando deidades diferentes como supremas. No existía una doctrina central unificada, ni una autoridad religiosa central en el hinduismo para dirigir cualquier tipo de esfuerzo de conversión. Los templos son en su mayoría independientes y no hay instituciones que puedan ejercer autoridad sobre nada más que una pequeña fracción de los creyentes hindúes. Resistencia persa y china. Pero eso no es todo. También necesitamos observar las religiones y culturas alrededor de la India que resistieron la expansión del hinduismo. Al oeste la frontera era Persia. La religión de Persia, el zoroastrismo, suele fecharse alrededor del primer milenio antes de Cristo, aunque sus orígenes y la fecha de Zaratustra son debatidos. A diferencia de esas religiones indias, el zoroastrismo era generalmente menos abierto a la mezcla religiosa y a menudo estaba estrechamente ligado a las instituciones imperiales. Respaldado por el formidable poder de varios imperios persas y contando con sólidas instituciones religiosas basadas en templos, un sacerdocio poderoso y una antigua tradición de textos sagrados centrada en el Avesta, era un estilo de religión completamente diferente al de las religiones de la India. Aunque comerciantes y viajeros hindúes podían encontrarse en Persia a lo largo de su historia y se toleraba a una pequeña minoría hindú dedicada al comercio, el hinduismo nunca logró atraer a un número significativo de conversos allí. La otra gran barrera para la expansión del hinduismo fue China. China siempre ha tenido una relación complicada con la religión. El confucianismo y el taoísmo ya estaban bien establecidos en el país cuando llegaron los primeros indicios del hinduismo a través de comerciantes y viajeros, pero quizás sea mejor describirlos como formas de vida y tradiciones que a menudo se tratan tanto como filosofías como religiones. El hinduismo, con su mitología vívida y su vasto panteón de dioses, era bastante ajeno a la cultura china. Además, como China experimentaba largos periodos de estabilidad política, prosperidad económica y dominio cultural, los chinos no tenían ningún incentivo para convertirse a una fe extranjera. De hecho, esperaban que los extranjeros se inspiraran en su forma de vida. China fue una poderosa influencia en regiones circundantes como Corea, Japón y Vietnam, similar a como la India influyó en las culturas de la bahía de Bengala. Y el hinduismo luchó por ganar terreno en la mayoría de estas áreas, donde predominaba la influencia china. El sistema de castas y la cultura de élite. También estaba el hecho de que el sistema social en el que se basaba el hinduismo era difícil de trasladar fuera de la India. El sistema de castas hindú, que a menudo se describe a través del ideal de Varna, pero que se vive en muchas comunidades locales, Jati, ha sido uno de los aspectos definitorios de la sociedad india durante miles de años. En la cima están los brahmanes, los hombres sagrados y aquellos con conocimiento de las escrituras. Debajo de ellos están los kshatriyas, que son los guerreros y gobernantes. Debajo de ellos están los Vaishya, que son los comerciantes y terratenientes, y luego los Shudras, es decir, las masas trabajadoras. Este sistema de 4 varnas aparece en las escrituras hindúes, pero muchas comunidades fueron tratadas históricamente como fuera del marco de las varnas, incluyendo a grupos que más tarde fueron llamados Dalits, y los forasteros no se integraban automáticamente en él. Este sistema de castas mantenía el orden social, pero también hacía extremadamente difícil que las creencias hindúes se difundieran a nuevos
nuevas sociedades. La casta se basaba en gran medida en la ascendencia, y era difícil integrar a nuevos conversos en alguna varna existente. Cuando sucedía, generalmente eran gobernantes poderosos o élites quienes eran incorporados a la casta kshatriya o comerciantes a la vaishya. Sin embargo, para la gran mayoría de la gente común, había poco atractivo y pocas perspectivas de integrarse al sistema de castas. Las relaciones sociales entre castas estaban estrictamente controladas, y cosas como el matrimonio o incluso compartir una comida con alguien de otra casta a menudo estaban prohibidas. Muchos no hindúes se daban cuenta de que perderían ciertas libertades si se sometían a esto, lo que hacía que el hinduismo fuera menos atractivo que el budismo y otras religiones que no exigían el mismo control social. Aún así, aspectos del sistema de castas se replicaron parcialmente en lugares como el Imperio Jemer, pero nunca fue a la escala que tuvo en la India. Los sistemas sociales existentes se mantuvieron fuertes y resistentes a las reformas hindúes. También existía un problema de estatus social y diferencias de clase. El hinduismo resultaba más atractivo para las élites sociales gracias al sistema de castas, pero también se difundió ahí más fácilmente gracias a la naturaleza elitista de la cultura sánscrita. Al igual que el latín, el sánscrito era un idioma de élite que las masas no sabían hablar, mucho menos leer. El acceso de la gente común a los textos hindúes en realidad era bastante limitado. Como resultado, las tradiciones hindúes centradas en la corte y en el sánscrito eran a menudo menos accesibles para la gente común, incluso en los reinos oficialmente hindúes. Pero eso no quiere decir que la religión india no encontrara conversos entre las masas. Al contrario, la religión india prosperó entre la gente común. Sin embargo, la religión que tuvo más éxito y se expandió más no fue el hinduismo, sino el budismo. El budismo iba de la mano con el hinduismo en toda la cosmópolis sánscrita. Había pocos reinos puramente hindúes fuera de la India. Sería más preciso llamarlos hindú-budistas, ya que mezclaban elementos de ambas religiones, incluso si los gobernantes y las élites preferían una sobre la otra. El hinduismo y el budismo siempre fueron tolerantes con otras religiones, así que era normal que coexistieran. A menudo los gobernantes hindú-budistas podían alternar entre las religiones dentro de la misma dinastía, y los gobernantes hindúes estaban contentos de financiar templos budistas, así como los budistas financiaban templos hindúes. Sin embargo, el budismo tenía algunas ventajas, lo que le permitió arraigarse con más éxito que el hinduismo a largo plazo. En primer lugar, mientras que el hinduismo estaba estrechamente ligado a las élites, el budismo era más efectivo para llegar a la gente común. Los monjes y monjas budistas itinerantes eran mucho más efectivos para difundir el budismo entre la gente común que los hombres santos hindúes. Aunque existían ascetas hindúes errantes, la mayoría de los brahmanes, que actuaban como líderes espirituales hindúes, se mezclaba con la alta sociedad, no con la gente común. Las prácticas sencillas de los budistas eran comprensiblemente más exitosas para conseguir nuevos conversos que el conocimiento ritual especializado y el aprendizaje elitista del sánscrito de los textos sagrados de los brahmanes, a los que muy pocas personas tendrían acceso. El budismo no tenía un sistema social tan estricto y no tenía problemas religiosos para aceptar nuevos conversos o para remodelar las relaciones sociales en nuevas comunidades. Los seguidores budistas estaban menos limitados por reglas de estatus hereditario en la pertenencia religiosa, y convertirse al budismo no significaba someterse a un estatus restrictivo de casta baja, como ocurría en el hinduismo. Algo sucedió. El resultado fue que muchos de los reinos hindú-budistas se volvieron más budistas con el tiempo. Antes, los gobernantes habían encontrado el hinduismo y sus modelos de realeza más útiles para emular, pero cuando su pueblo se volvió cada vez más budista, eso los animó a hacer lo mismo, como los gemeres, quienes cambiaron la religión del estado del hinduismo al budismo a finales del siglo XII y XIII. También hubo algunas regiones que adoptaron el budismo plenamente desde el principio. Tíbet es probablemente el mejor ejemplo de esto, donde el budismo suplantó los sistemas de creencias indígenas existentes desde el Imperio tibetano en el siglo VII y volviéndose dominante en los siglos siguientes. El budismo tibetano fue enormemente beneficiado por el surgimiento del idioma tibetano, lo que redujo la dependencia del sánscrito para los textos religiosos y filosóficos.
un proceso similar que los estudiosos llaman vernacularización, en el que surgieron formas escritas de lenguas locales como el tailandés y el yemer a finales del primer milenio y principios del segundo. Para desafiar el monopolio del sánscrito sobre la religión y la cultura, ocurrió en muchos lugares y fue de la mano con la reducción del dominio hindú en estas sociedades. Y aquí, China vuelve a entrar en la ecuación. El enfoque más terrenal y filosófico del budismo era mucho más aceptable para los chinos. El enfoque del budismo en la moralidad personal y su falta de sistemas sociales exigentes hicieron que fuera fácil integrarlo en la sociedad china. A través de China, el budismo se expandiría aún más hacia Corea y Japón, algo que el hinduismo simplemente nunca logró. El resultado fue que, para los siglos XIII y XIV, el budismo demostró ser la religión india con más conversos fuera de la India, con más reinos y ciudades-estado que la profesaban como religión oficial que el hinduismo. Hasta el día de hoy, el budismo sigue siendo muy difundido en el este y sureste de Asia, en lugares donde el hinduismo prácticamente había desaparecido. El Islam había sido un factor en el sur y sureste de Asia prácticamente desde que surgió por primera vez a principios del siglo VII. La conquista musulmana de Persia aseguró que los comerciantes musulmanes fueran una presencia habitual en los puertos de la India y el sudeste asiático. Pero con el surgimiento de dinastías musulmanas en Afganistán en los siglos X y XII, el hinduismo experimentó su primera pérdida real ante la expansión islámica. Afganistán, que alguna vez fue la frontera de la cosmópolis sánscrita y el límite occidental del imperio Maurya, pasó del mundo hindú al islámico. La conquista musulmana también provocaría un retroceso del hinduismo en Bengala, después de que conquistadores turcos musulmanes la capturaran en el siglo XIII. Ellos hicieron del Islam la religión oficial y gobernaron de manera continua bajo una sucesión de dinastías musulmanas y luego el imperio mogol, hasta la llegada del dominio colonial europeo. La India también enfrentó una sucesión de conquistadores musulmanes en su propio territorio. Partes del noroeste de la India quedaron bajo el control de los musulmanes gaznávidas en el siglo X, y el establecimiento del sultanato de Delhi llevó el dominio musulmán a una parte considerable del subcontinente. Más tarde, el ascenso de los mogoles a principios del siglo XVI puso gran parte de la India bajo dominio musulmán. Al principio, los mogoles eran admirablemente tolerantes con las religiones existentes. El emperador Akbar organizaba debates interreligiosos, financiaba templos hindúes y se casaba con mujeres hindúes. Sin embargo, esta tolerancia se debilitó bajo algunos gobernantes posteriores y surgieron períodos de tensión y políticas coercitivas entre las comunidades musulmana e hindú. Como resultado, los grupos hindúes a menudo carecían de un poder político unificado y fuerte que pudiera proteger o promover de manera constante sus tradiciones. En los días de gloria de la cosmópolis sánscrita, los gobernantes del sudeste asiático acudieron al hinduismo y al budismo para acceder a la alta cultura y legitimar su gobierno. Con los musulmanes tomando ahora el control de partes de la India, el Islam se convirtió en el modelo a seguir. Surgieron nuevas ciudades-estado y reinos que profesaban ideas islámicas para atraer el comercio y mejorar las relaciones con los nuevos y poderosos gobernantes de la India. El crecimiento del Islam en el sudeste asiático fue impulsado en gran medida por las redes comerciales del Océano Índico, comunidades de comerciantes musulmanes, eruditos y gobernantes locales que adoptaron el Islam por motivos de diplomacia, comercio y legitimidad. Los comerciantes musulmanes también habían estado presentes en el comercio del sur de Asia durante siglos en cantidades que aumentaron de manera constante con el tiempo. Al igual que los hindúes y budistas, promovieron la religión entre las comunidades de las ciudades portuarias, y en unos pocos siglos se podían encontrar mezquitas en muchos de los principales puertos desde Vietnam hasta el Golfo Pérsico. Sin embargo, a diferencia del budismo y el hinduismo, el Islam también tenía un impulso misionero. Se animaba a los musulmanes a convertir a otros, y las mezquitas se expandieron a lo largo de estas redes comerciales. Los comerciantes musulmanes construyeron relaciones sólidas con comerciantes no musulmanes, y a través de estas relaciones animaron a los principales comerciantes y figuras políticas a adoptar el Islam.
Aunque los conversos al Islam comenzaron a aparecer en el sudeste asiático desde finales del siglo VII o principios del siglo VIII, no fue sino hasta finales del siglo XIII que surgió la primera potencia musulmana en el sudeste asiático. A partir de sultanatos bien documentados como Samudera Pasai en Sumatra, el Islam se extendió a lo largo de las redes comerciales hacia innumerables otros puertos. A principios del siglo XV, el sultanato de Malaca adoptó el Islam, convirtiendo posiblemente al estado más importante del sudeste asiático en uno musulmán. Para 1500 muchos de los principales puertos del sudeste asiático estaban controlados por musulmanes y la conversión del resto siguió poco después. Para el siglo XVII, el Islam se había vuelto dominante en gran parte de las islas y puertos del sudeste asiático. Las islas que hoy conforman Indonesia, que alguna vez fueron una mezcla de hinduismo y budismo, se volvieron predominantemente musulmanas. Solo Bali conservó una cultura distintivamente dominada por el hinduismo, gracias a su relativo aislamiento geográfico y a que fue utilizada como refugio para hindúes que migraban allí, incluidas migraciones posteriores desde Java. Conclusión. En resumen, las razones por las que el hinduismo existe casi exclusivamente en la India hoy en día son claras. El hinduismo generalmente no desarrolló grandes instituciones sostenidas dedicadas a conversiones masivas en el extranjero, y su expansión más allá de la India siguió principalmente el comercio, las cortes y el prestigio cultural en lugar de movimientos misioneros o conquistas. No tenía interés ni pudo establecerse de manera masiva en Persia o China, lo que puso un fuerte límite geográfico a la expansión del hinduismo más allá del sudeste asiático. La gente en todo el sudeste asiático se convirtió principalmente al hinduismo por su poder cultural derivado de los textos sánscritos, su utilidad política como ideología dominante o para establecer relaciones con comerciantes hindúes. Cuando el sudeste asiático comenzó a desarrollar sus propias culturas literarias en sus propios idiomas, se redujo el incentivo para ser hindú. En comparación con el exigente sistema de castas del hinduismo, el budismo resultó más atractivo para las masas y fue difundido por monjes y monjas budistas activos que llevaron el budismo al pueblo. Mientras tanto, el auge del Islam, con su activa labor de conversión y el respaldo de poderosos imperios, no solo tomó el control de la India hindú, sino que también convirtió a muchas de esas sociedades del sudeste asiático que aún no habían abandonado el hinduismo. A finales del siglo XIX, el hinduismo sobrevivía casi exclusivamente en la India, en la isla de Bali y en un puñado de pequeñas comunidades étnicas como los hindúes Cham, Balamón. Fue muy interesante trabajar en este video. Si lo disfrutaste tanto como nosotros, dale like ahora mismo y haz clic en la campanita antes de irte para que no te pierdas la próxima vez que descubramos misterios históricos. Nos vemos la próxima. Si quieres ayudarnos a seguir creando y obtener acceso anticipado a nuestros videos, contenido detrás de cámaras y otros beneficios, considera hacerte miembro aquí mismo en YouTube o unirte a nosotros en Patreon. Cada apoyo cuenta, y como siempre, muchísimas gracias por vernos.